jest piękna, radość jest wieczna, miłość najlepsza. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? ¿Sí? ¿Nos oyen? Una chica por fin. Bueno, bienvenidos. Hola, Vero, hola, Dani, Laura, Duber, Dieguito. Pues gracias por acompañarnos otra vez en el estudio del capítulo 9 de Proverbios. Pues nos da nuevamente alegría poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos una compañera, una amiga invitada. Bueno, ya la conocemos. Entonces, pues nos va a estar acompañando hoy. Hoy pues ya saben, vamos a hacer el capítulo 9 de Proverbios. Todo el que tenga preguntas o lo que quieran aportar por el chat, prende la cámara, estaría chévere. Y pues hoy vamos a estar con Esteban y Cami, porque a mí preciso me salió algo, entonces pues no voy a poder estar. Igual cualquier cosa apenas termine, pues yo me puedo acá rápido si alcanzo a terminar. Entonces pues van a estar ellos, entonces sí. Entonces espero que disfruten y pues al final les damos unas indicaciones. Bueno, entonces, como saben, pues vamos a estudiar el capítulo 9. Lo que dice Santi, que hagan sus preguntas, sus aportes. Siempre es bien enriquecedor, entonces vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, reunirnos, así sea de esta manera virtual, Padre, para conocer más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener este tiempo para descansar nuestra mente, nuestro espíritu, para escuchar y oír lo que tú quieres decirnos, Padre. Ayúdanos a olvidarnos de todo el estrés de lo que sea que tenemos del colegio, de la universidad, de trabajo. Cualquier cosa, Padre, que nos tenga cargados o distraídos, Señor, ayúdanos a tener un momento de descanso en ti, en tu presencia, en tu palabra, que es dulce, Padre. Te damos gracias por este momento. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a hablar con sabiduría y que hables a los corazones de todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con el versículo 1. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces, antes de que digamos, o sea, nomás ahí ya empieza como medio enigma, porque dice, labró sus 7 columnas. Entonces, ¿alguien sabe de casualidad por qué dice 7 columnas? Hola a todos. Hola Cami, me alegra verte ahí. Una chica. Creo que las 7 columnas van relacionadas con los 7 días como de la creación, algo así, ¿no? Por ahí va, sí. Sí, es una razón. No será porque, digamos, en la Biblia 7 es un número de plenitud, ¿no? O sea, pues es considerado el número de plenitud. Entonces asumo que, pues obviamente 7 columnas hace referencia a total, a sostenibilidad en plenitud, me imagino, no sé. Pues asumo, ¿no? Pues básicamente eso es lo que refleja, y es que lo que tú dices es muy cierto, es que la Biblia nos habla que el número 7 es como ese símbolo de plenitud, de totalidad, de que no hace falta nada, y también hace referencia a la parte de la creación. También algo muy importante es que la sabiduría es completa y no carece de nada, y también por eso se hace referencia como a ese número de plenitud y perfección. Y algo muy importante acá es pues que básicamente lo que nos está hablando también es en ese sentido figurado de que nuestras columnas son importantes, digamos que son como ese sustento en un hogar, en una casa. Si tú no tienes bien cimentadas pues esas columnas, va a llegar cualquier viento, cualquier soplo de alguna cosa y se va a caer y se va a derrumbar esa casa. Entonces básicamente también nos está hablando como de ese cimiento que debemos tener profundo en Dios y en todo lo que hacemos en él. Y algo muy importante es como un ejemplo que pues precisamente estaba mirando, y dice que las palmeras se doblan
pero nunca se salen. O sea, así hayan, digamos, que huracanes muy fuertes, las palmeras lo que hacen es que se doblan, pero nunca como que se salen. Y es porque ellas crecen tanto a nivel de altura y también en profundidad. O sea, la misma altura que tienen hacia el largo, tienen hacia lo profundo. Es eso, que esa casa debe estar bien cimentada, entonces eso también es lo que nos quiere hablar en este primer versículo. Chévere, me parece bien interesante porque de hecho, si alguno de ustedes quisiera estudiarlo, hay muchos temas dentro de los números que menciona la Biblia que es bien interesante. Claramente no se trata de hacer esto algo así místico, de numerología, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, pero sí es muy chévere como la Biblia está llena de símbolos y estudiar esa parte me parece súper interesante. Entonces, básicamente es eso, o sea, cuando nos dice que la sabiduría en forma de metáfora edificó labró sus 7 columnas, está diciendo que lo que se construye alrededor está lleno de la plenitud de Dios, lleno de la gloria de Dios. Aquí un autor menciona sobre esto, es una mesa bien preparada, con todas las satisfacciones que un alma pueda desear, justicia y gracia, paz y gozo, la seguridad del amor de Dios, la consolación del Espíritu Santo y todas las garantías y arras de la vida eterna. Entonces, fíjense que estar con la sabiduría es estar con la plenitud de Dios, por lo tanto es todo lo que ello abarca, ¿no? Todo como en su totalidad con la gracia, la paz, el amor, todo lo que trae Dios. Y luego viene con algo interesante que dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Entonces, desde el principio, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Entonces, nuevamente, este capítulo es bien enigmático y eso me parece súper chévere. Entonces, no sé si alguien, antes de que Camilo, ¿tienes algo de eso? Entonces, antes alguien quiere decir algo con respecto a eso, que entendió o qué opina en este momento que lo escuche. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. ¿Nadie ni idea? Bueno, sí, bueno. Entonces, primero, en la TLA, para aclarar un poquito, la TLA, recuerden que la versión TLA ayudó a clarificar un poco como esta parte, y dicen, hizo además una fiesta en la que ofreció el mejor vino. Una vez puesta la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad para que desde allí gritaran. Pero bueno, ahí viene la siguiente parte. Entonces, el punto aquí no es que literalmente hubo pues, un asesinato, porque nuevamente se refiere a una analogía. Y básicamente lo que está diciendo nuevamente es como desde de una manera como excelsa y poética, Salomón está tratando de mostrar la grandeza de la sabiduría, ¿no? Entonces obviamente no está queriendo decir que asesinó, pero lo que quiere decir, como vemos en la pelea, es que muestra todo el poder que ella puede tener, todo lo que rodea, y el nivel sí, de poder que como que puede tener ella, sí, su majestuosidad. Entonces, aquí nuevamente el comentario con el que yo estudio dice, los ministros del Evangelio son comisionados a dar noticia de las preparaciones que Dios ha hecho en el pacto eterno para todos los que quieran atenerse de los términos del mismo. Entonces, nuevamente, no está diciendo, ¿por qué dice eso? Porque lo dice en relación al versículo 3. Envió sus criadas sobre lo más alto de las... envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Entonces, nuevamente, no está diciendo esta sabiduría más o menos personificada, está diciendo que envió sus criadas como modo de mensaje y nuevamente nos está diciendo que todos nosotros tenemos el deber de compartir el evangelio, de compartir la gloria de Dios, compartir la luz de Dios, ¿no? Me parece bien chévere porque nuevamente es como, obviamente sabemos que Salomón es como prácticamente la persona más sabia de la historia y ninguna de estas cosas es como que se le salió así como al azar, sino que realmente cada cosa es como la mejor forma en la que él podía explicar como la supremacía de la sabiduría. Nuevamente la personifica porque más adelante vamos a hablar de la mujer insensata. Realmente algo que me parece muy curioso y muy chévere es cómo muestran esa sabiduría como si fuera una representación de una persona y que, o sea, realmente exaltan ese valor y lo más importante que nos comparte acá es lo que tú decías, de ir a compartir eso, que pronto ya tenemos lo que estamos, digamos que en ese constante crecimiento de poder adquirirlo, lo importante de poder compartirlo y lo que nos llama acá en este versículo. Bueno, entonces el versículo, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Algún aporte? Bueno, entonces, vamos, estamos en
capítulo 9, para los que están perdidos, y el versículo 4. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y venid del vino que yo he mezclado. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que la sabiduría está llamando a los simples, a los insensatos. Y lo que me parece aquí curioso, obviamente es un acto de misericordia, porque Dios en su forma de sabiduría se está manifestando de una manera que está llamando a los pecadores, está llamando a los insensatos. Pero lo que más me parece curioso es que, obviamente esto es con amor, pero fíjense que el hecho de que los invite en ningún momento endulza sus palabras para no decir que en realidad son simples y faltos de cordura. O sea, no niega que ellos son simples, ¿sí? Y de cierta forma, fíjense que si queremos compartir el verdadero evangelio y las cosas como Dios manda, no podemos negar la verdad, es que el hombre por naturaleza es pecador. ¿Sí? Entonces me parece interesante eso, o sea, no dice a los inteligentes vengan, no, está diciendo a los simples, a los necios, a los que no tienen sabiduría, a los que no saben tomar decisiones, porque eso es lo que somos. Volvemos al tema del orgullo. Vemos como el paso principal, lo vamos a ver ahorita, para empezar a tener sabiduría, para tener una relación con Dios, es dejar primero el orgullo. Porque una persona orgullosa nunca va a poder aceptar que necesita a Dios o que necesita algo, que le falta algo. Realmente no va a poder ser eso. Pues algo que quiero aportar en estos versículos es que, bueno, yo decía exactamente, una persona simple como a qué se refiere, pasaba por mi mente, como qué significado tendrá, y es básicamente lo que se está hablando. Es una persona que es ingenua o una persona que es muy crédula, o sea, que se deja llevar por todo lo que las personas le dicen que es y ella acepta, porque esta persona me dijo que era así, entonces yo creo que es así. Y algo que también averigüé es acerca de los faltos de cordura, o sea, esa expresión como a qué se refiere. Y decía que los faltos de cordura en hebreo, o sea, como esa expresión significa a las personas que les falta corazón. Eso quiere decir alguien que no tiene como ese entusiasmo y esa pasión. Entonces es muy importante que pidamos esa pasión y realmente como que eso fluya desde lo más profundo de nosotros para poder adquirir y ser constantes en aprender y conocer como esa vida de los adquirir esa sabiduría que es a lo que nos da. Chévere, me parece súper chévere lo que dice Cami, porque nos muestra nuevamente cómo esta relación con Dios siempre se trata de que sea algo profundo, que sea algo verdadero, porque si no realmente va a ser algo superficial y por eso es que para muchas personas tal vez en un principio puede ser aburrido leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, clase de cosas que al principio pueden tener una apariencia religiosa, pero hasta que no se llega a ese punto que dice Cami, que realmente venga de como de una pasión, de algo interior, que realmente tenga un sentido profundo dentro de nosotros, no vamos a tener como ese entendimiento de qué hizo Dios por mí, ¿no? Y bueno, esta parte la voy a leer en la TLA porque a veces la Reina Valera puede ser un poquito confusa. El versículo 6 dice, si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia. Entonces, nuevamente, volvemos a hablar lo que vimos la vez pasada de yo lo llamo la teoría Disney, ¿no? Eres joven, vive tu vida. O sea, prácticamente la cultura joven podría decir lo contrario. Si realmente quiere vivir, deje de pensar tanto las cosas, deje de ser inteligente y actúe, solo hágalo, solo fluya, ¿no? Entonces vemos nuevamente la diferencia de lo que Dios nos dice con respecto a lo que el mundo dice. Dios dice, si realmente quieren vivir, o sea, fíjense que hay una forma falsa de vivir. Hay una forma que es aparentemente vida, pero no lo es. ¿Y cuál es? Es la vida que no incluye a Dios, la vida que no incluye los preceptos de Dios, que no incluye las verdades de Dios. Déjense de tonterías y actúen con inteligencia. Y tenemos que recordar que esto puede ser un llamado tanto para los que por primera vez escuchan de Dios, como para nosotros mismos. Nosotros mismos cada mañana cuando nos despertemos, que nos vamos a enfrentar al mundo, tenemos que decir, si realmente quiero vivir, déjese de tonterías y actúe con inteligencia. Dale, Dani. Listo, entonces, pues hablando del 5 y del 6 que es como a las personas que, bueno, faltas de sabiduría. Pero yo también veía en una parte en Eclesiastés, exactamente en el Eclesiastés 1:8, que dice, porque entre más sabiduría, más frustraciones, y a medida que uno más entiende, más dolor experimenta. Entonces me gustaría que, o sea, no sé, como una forma de explicar, o no tal vez cómo explicar, sino que, o sea, como que yo lo entendería así, ¿no? Pero no sé ustedes qué me dirían. Como la sabiduría. Está buena la pregunta. ¿Qué versículo es ese exactamente para ponerlo aquí? Ajá. Eclesiastés Versículo 1, de Dani, por Eclesiastés 1:18. 1:8. Ah, 18. Lo vamos a poner en chat.
Bueno, no sé qué les gusta. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien no me hace. ¿En qué versión la leíste tú, Dani? La TLA, sí, supongo. ¿O cuál? Eh, la palabra, ay, no sé. La palabra de Dios para todos, dice así. La palabra de Ah, Dios bueno, yo para lo voy a todos. pegar ahí en la TLA. Bueno, a ver, es una buena pregunta y de hecho se puede malinterpretar. O sea, prácticamente hemos estado hablando 9 capítulos de que la sabiduría es buena, pero prácticamente este versículo que de hecho también lo escribió Salomón nos está diciendo lo contrario. Pues de pronto yo lo podría interpretar en que ahí está el saber cómo manejar lo que el Señor nos ha entregado. Digamos, si tú tienes ese conocimiento y esa inteligencia, es saber manejarlo con esa correcta forma. Porque yo siento que cuando de pronto uno eh, sabe mucho con respecto a algo, uno de pronto podría prestarse para decir, oiga, usted a mí no me hable si usted no sabe lo que yo sé. Entonces, de pronto se podría malinterpretar en ese sentido, que llega un punto en el que de pronto tenemos tanto conocimiento de algo que creemos, nos creemos mejores que otras personas y de cierta manera se podría llenar como un problema. Podría ser por ese lado. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que es una posible interpretación antes de que hable Jonas. Bueno, hágale Jonathan y luego digo yo lo que iba a decir. Hágale. Bueno, respecto a ese versículo, o sea, está muy chévere, me gustó. Sí. Creo que según lo que entiendo, no sé si estoy bien, dice que lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Me recuerda lo que dicen Romanos de que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, y más cuando, bueno, justo esa parte, entonces, según lo que entiendo es que entre más nosotros conocemos, más conocemos de la verdad, más sabemos que estamos mal, entonces sufrimos. Es decir, si yo peco, digamos, yo hacía cierta cosa que no sabía que era pecado, digamos, no sabía, por decirlo así. Pero cuando entendí que eso era pecado, ahora eso debe dolerme y tengo problemas porque debo dejar eso. No sé si me hago explicar, ¿no? Es como que entre, o sea, el más mínimo pecado debe dolerme cuando más conocimiento tengo. No sé, o sea, creo que así lo entiendo yo. Sí, me parece bien, bien también por ese lado. De hecho, a ver, el problema que podría surgir de de este versículo, es pensar que entonces la sabiduría es mala. ¿Por qué? Porque está incluyendo sufrimiento. Pero recuerden lo que hemos hablado en los envíos de Sentimos con Vale y Cami, donde ellas nos han demostrado cómo cosas como el sufrimiento, como el dolor, como la tristeza, aún así hacen parte de la perfección de Dios, ¿no? Entonces empecemos por ahí. Ahora, entonces, eh, yo lo que estudié, porque no estudié esto de Eclesiastés, y me acuerdo que consistía en que Salomón no está diciendo que es humano, simplemente está diciendo una realidad. Es una verdad, es una de esas clases de cosas que simplemente es así, y es que el conocimiento trae sufrimiento. No sé si han oído eso de que la ignorancia es felicidad, y es verdad. O sea, piénsenlo, si nosotros, uno de chiquito era más feliz, la verdad. Yo de chiquito era más feliz. ¿Por qué? Porque uno no sabía cómo era el mundo realmente, cómo eran las personas, cómo era uno mismo, ¿no? Entonces, pero fíjense que eso no es en cierto modo bueno, porque es vivir en ignorancia. La razón por la que Dios nos da libertad es porque esa libertad es la que nos permite amar. Si fuéramos ignorantes frente a por ejemplo, no sé, a mi mamá, si yo fuera ignorante frente a los defectos de mi mamá, no podría amarla verdaderamente. Entonces, de esa manera es que la libertad dentro del ser humano obra en la perfección de Dios. Entonces, nuevamente, no creo que sea algo malo. La verdad es que sí, la persona que sea sabia va a sufrir primero porque se va a dar cuenta de que le falta mucho para ser sabia, va a sufrir porque se va a dar cuenta que el mundo está terrible. ¿Sí? Es como si una persona no se da cuenta que está en guerra, pues todo bien, pero cuando se da cuenta que todo se está cayendo a pedazos, va a sufrir. Pero nuevamente es un sufrimiento que muestra una realidad, al menos ya no vivimos cegados por la mentira del mundo que nos quiere hacer creer que todo está bien, pero vivimos bajo la luz de Jesús. Entonces no sé si más o menos respondemos la pregunta, Dani. Sí, realmente, pues se las quería decir porque pues últimamente he estudiado como mucho estos versículos, bueno, estos libros que traen sabiduría y realmente es muy interesante de la manera en que uno va mirando cada versículo y le surge una pregunta, pero al siguiente versículo la responde. Entonces, ha sido muy chévere. Listo, Y sí, chévere, chévere. gracias. Sí, de hecho, además que uno no sabe cuál realmente puede tener esas preguntas, o en algún momento a alguno le pueden llegar con eso Claro. y uno queda como, uy, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos. Vamos con el versículo 8, perdón, el 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta,
el que reprende al impío se atrae mancha. No lo voy a conectar con el 9 antes de hablar de eso. Con el 8, perdón. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige el sabio y te amará. Ahora, todos hemos sido víctimas de o estar en un lado o en el otro de esta situación. Aquí no está hablando de una persona que corrige y una persona que es corregida. Entonces, todos alguna vez hemos tenido que corregir a alguien o hemos sido corregidos. ¿Sí? Entonces, todos en algún momento podemos hacer parte de esto y fíjense que de una manera, no es que nos esté diciendo que no tenemos que exhortar o mostrar cuando una persona está equivocada, pero lo que nos está diciendo es que la verdad es que si usted enfrenta a alguien que está como en una vida pecaminosa, se va a ganar un enemigo. Entonces, bueno, dale. Y simplemente lo va a tomar como una burla. Realmente una persona que no está con Dios no va a entender y no va a asimilar las cosas y el propósito con el que uno realmente de pronto está haciendo cierto comentario, cierta exhortación. Entonces es como palabras en vano de cierta forma. Uh-huh. Y de hecho lo hablamos la vez pasada con una amiga que cada vez mientras más avanza el mundo, más nos damos cuenta de que realmente si queremos ser verdaderos cristianos vamos a tener problemas. O sea, podemos tomar la opción de ser unos cristianos más o menos. Entonces, sí, creo en Dios, pero pues no le digo nada a la gente. Pues sí, todo bien, yo no me meto en lo tuyo y tú no te metes en lo mío. Pero realmente fíjense que Jesús estaba constantemente en problemas. ¿Por qué? Porque la verdad, al escarnecedor, a la oscuridad, a la mentira, trae como este rechazo, esta rabia, ¿no? Entonces, nuevamente, si nosotros queremos vivir una vida realmente cristianismo, donde defendamos la verdad, más que todo hoy en día donde estamos viendo tantas cosas, realmente vamos a tener problemas y la gente nos va a odiar. O sea, es una realidad de que vamos a saber que estamos haciendo en cierto modo las cosas bien cuando empezamos a tener problemas. Lo hablamos a veces con Santi, a veces cuando empezamos a tener problemas como familia o nosotros dos, y él dice algo así como, me da tranquilidad porque sé que si pasa esto, como estos ataques de Satanás o problemas que vienen así, es porque estamos haciendo las cosas bien, es porque realmente estamos siendo una amenaza para el enemigo, por decirlo de alguna manera. Seguimos con él, ¿no? ¿No? Listo. Versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, ahí vemos el contraste, ¿no? O sea, es como esta parábola donde nos dice que al que no tiene nada, se le quita aún lo poquito que tiene y al que tiene, aún más se le dará. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Estos necios, simples, insensatos, que de hecho podríamos ser algunos de nosotros que no escuchamos la corrección de nuestros padres o lo que estamos hablando en este momento, que no somos nosotros dos, sino Dios, podemos llegar a caer en esto de ser simples. ¿Y qué pasa? Que a estos simples y necios que niegan y rechazan a Dios, lo poquito que puedan tener, no van a tener nada. Y lo que tenga, ay, verdad, Dani iba a decir, bueno, y el que tenga sabiduría, Dios nos va a dar más. Entonces, nuevamente dice, da al sabio y será más sabio. Señor justo y aumentará su saber. Algo importante acá es que precisamente como tú lo dices, vamos a tener cada vez más y debido a que vamos a estar como tan metidos y estudiando cada vez mucho más la palabra de Dios, vamos a estar entendiendo y vamos a asimilar que cada vez que yo cojo la Biblia y cojo la palabra de Dios, de cierta manera me hace falta muchísimo por conocer muchísimo, por estudiar muchísimo, por entender y de esa misma manera creo que se abre como ese entendimiento a querer y a como buscar más esa sabiduría y ese conocimiento de Dios. Entonces, esa es la manera en la que, digamos, que es como una estrategia prácticamente de que el sabio se hace más sabio. Claro, y fíjense que para esto es necesario que entonces el sabio reconozca que todavía no lo sabe todo. Claro. Recuerden que lo hablamos alguna vez, hace como unos 3 capítulos, que sabio es aquel que sabe que no conoce todas las cosas de la forma que debería saberlas. ¿Sí? O sea, siempre tenemos que reconocer. Ay, Dani, ¿vas a decir algo con respecto a eso? Dale. Yo estaba dando señales. Sí, con respecto a lo que ustedes decían, en Eclesiastes 7:7 dice, hasta un hombre sabio, se olvidará de su sabiduría. Por eso es lo que ustedes decían, hay que un sabio tiene que constantemente estudiar, pues para tener obvia sabiduría, ¿no? Y en el 8:1 dice, nadie puede entender o explicar las cosas como lo hace un sabio. Su sabiduría lo hace feliz y hace que a uno le cambie el rostro de triste a contento. Eso es lo que quería aportar. Sí, está bonito, chévere. Chévere porque nuevamente, o sea, en el punto en el que creamos que estamos lo suficientemente sabios,
O sea, Ahí es donde nos vamos a perder. exacto, y ahí es cuando más tenemos que tratar de reaccionar y decir, no, tengo que recordar que aún me falta. No se trata de tener aquí una baja autoestima de, yo no soy sabio, no, podemos decir, somos sabios, pero estoy en proceso de ser aún más sabio. Fíjense que da al sabio y será más sabio. Ya es sabio, pero va a ser más. Es algo que va en constante aumento. Gracias por el aporte, Dani. Luego, enseñar justo y aumentará su saber, pues el mismo principio. Y volvemos a lo que alguna vez ya hablamos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, la primera parte, ¿qué está diciendo? Que para que una persona empiece a experimentar la sabiduría, tener sabiduría en su vida, lo primero es el temor de Jehová. Y hablamos en ese entonces varias preguntas que surgieron acerca de, o sea, no se puede tener sabiduría sin Dios, pero sí porque existe una sabiduría, la Biblia habla de una sabiduría animal y una sabiduría diabólica. Entonces fíjense que podemos tener muchos hombres sabios terrenalmente, pero la sabiduría divina, la sabiduría plena, la sabiduría que se edifica sobre 7 columnas, que está completa, esta sabiduría no se obtiene sin siquiera llegar a temer a Dios. Por lo tanto, podemos llegar a hablar con una persona súper inteligente que sabe mucho, que, mejor dicho, podemos hablar re bien con esa persona, pero sin el temor a Jehová nunca va a poder comprender la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, lo dice Romanos, que miren que no somos muchos sabios ni entendidos, sino que de lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿no? Entonces, nuevamente necesitamos humildad para decir, o sea, si de lo vil y menospreciado escogió Dios, y se supone que yo sigo a Dios, entonces, ¿qué soy yo? Pues un vil y menospreciado. Sí, tenemos que reconocer que Dios nos miró, o esperamos que, no, sí, tuvo que habernos mirado por humildad. Un corazón orgulloso nunca va a poder estar en este contacto con Dios. Y algo importante ahí es que, por ejemplo, para mí, o sea, realmente yo he conocido personas que son muy inteligentes y que tienen bastante conocimiento, pero creo que la sabiduría no solamente se plasma en lo que sabemos, lo que tenemos en nuestra cabeza, lo que hemos aprendido, sino realmente va mucho más a cómo aplicamos todo esto que sabemos en nuestro día a día y en nuestra realidad. O sea, cómo yo tengo esa inteligencia para hacer las cosas como Dios me manda y como Dios espera que yo las haga. Realmente creo que es donde está como también esa diferencia entre la sabiduría y ese conocimiento de una persona que de pronto sí lo tiene y es muy inteligente, pero realmente esa persona sabe cómo utilizar ese conocimiento y esa inteligencia que posee de pronto también. Creo que ahí partiría también como una diferencia entre la sabiduría de Dios y el conocimiento normal, digámoslo así. Me parece chévere porque Cami nos recuerda entonces, o sea, que esto se tiene que traducir en una práctica, en mi vida diaria, ¿no? Entonces me parece chévere. ¿Qué quieres decir? Dale, Cami. No, pues que me parece chévere también que Camila como que haga esa, como que muestre que sí hay diferencia entre la inteligencia y la sabiduría como tal, pues porque pues básicamente es todo lo que hemos visto con estos capítulos, ¿no? Y yo, lo que dice Camila, yo también conozco gente que es de verdad muy, muy inteligente y que puede saber de muchos temas y de muchas cosas, pero el hecho de que alguien sea inteligente, pues no significa que sea sabio en todos los casos, porque hay muchas personas que saben de mucho, pero no tienen como ciertas virtudes, no practican, no tienen como buenas prácticas en su vida, etcétera. Y pues sobre todo hablando también más sobre esta sabiduría de Dios, que es como aún más profunda, ¿no? Entonces, pues es como, me parece interesante como empezar a aprender como todo ese tipo de conceptos, porque yo creo que no todo el mundo sabe que como que existe tantas diferencias, tantos tipos como de ser inteligentes, de ser sabio y es chévere. Ya, chao. Sí, chévere, me parece interesante también eso y ver cómo realmente, o sea, se tiene que notar una diferencia, realmente, o sea, si estamos hablando del Dios del universo, que está en una persona y en otra que no, pues claramente tienen que haber estas diferencias. Y al final, fíjense que nuevamente volvemos a lo mismo, ¿en qué se traducen estas virtudes de las que hablaba ahorita Cami? ¿O en qué se traducen esta toma de decisiones? En un principio básico y es los preceptos de Dios. O sea, sin los preceptos de Dios es muy difícil saber cómo actuar en ciertas cosas. O sea, sin algo tan simple como, por ejemplo, esto a veces es difícil, pero la Biblia dice que tenemos que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿no? Entonces, obviamente esto no se trata de que yo me creo menos y por eso Camila o algo así, pero siempre tengo que buscar por encima lo de ella antes que lo mío y esto a veces es difícil. Entonces, por ejemplo, si ella quiere, no sé, algo que yo no quisiera, o sea, uno siempre tiene que buscar esa clase de cosas que sin Dios realmente una persona inteligente
no va a poder, ¿no? Asimilar. Estamos al mismo nivel, no porque, y realmente la Biblia nos muestra esa humildad, me parece bien chévere. Alejandro nos dice, además, en Santiago dice que la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, no puede haber alguien que tenga sabiduría y sea orgulloso, aunque también existe una sabiduría terrenal. Está bien chévere. O sea, fíjense que no son compatibles. Es decir, puede ser que haya una persona amable, pero no va a experimentar en su totalidad todos los elementos que incluye la sabiduría de Dios. Y algo muy chévere, y es que lo que hablas tú es muy importante, y es con respecto al orgullo. O sea, y pues no voy a generalizar, pero realmente podría decir que una persona que no tiene esa sabiduría que viene de Dios, sino que realmente tiene como ese conocimiento bueno, siempre va a procurar tener la razón. Y es donde viene como de pronto esa pequeña semilla de ese orgullo de, no, yo siempre tengo la razón porque yo sé que es así, y siempre va a procurar como poner por delante eso en cualquier circunstancia o en cualquier conversación que tenga con la persona. Entonces también de ahí son puntos muy pequeños, pero de ahí parten las grandes diferencias, que es lo que estamos viendo entre la sabiduría de Dios y simplemente como el conocimiento terrenal. Súper. Y concluye el versículo 10. Y el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Dios, es la inteligencia. Me parece nuevamente súper chévere porque nos está diciendo que inteligente no es aquel que estudia mucho, inteligente no es aquel que sabe cómo solucionar muchas cosas o que tiene mucho conocimiento. Esas cosas sirven, pero él es inteligente primeramente aquel que conoce a Dios, ¿no? Y me parece súper chévere, lo hablamos con un compañero la vez pasada, y si lo habláramos por un tema de lógica, pues, ¿cómo puedo ser yo más inteligente? Si yo sabemos que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no podemos llegar a Dios, conocer a Dios. Es necesario que Dios mismo se manifieste para darnos a conocer quién es Él. Por lo tanto, por eso dice Hebreos, para conocer a Dios hay que creer que le hay. O sea, es Él el que nos revela quién es Él. Sin su intervención divina no podemos nosotros llegar a conocerlo. Entonces, volvemos a lo mismo de que una persona que rechace a Dios pues va a tratar de sacar todas sus teorías o conocimiento y muchas cosas seguramente que son muy útiles e interesantes, pero realmente el máximo conocimiento que viene de Dios no lo va a dar nadie más sino Dios mismo. Entonces me parece bien chévere cómo está dispuesto a darnos ese conocimiento. O sea, realmente Dios podía habernos, no sé, creado y ser un Dios impersonal, pero nos damos cuenta que no es así, nos permite conocerlo. O sea, piénsenlo, conocer a Dios es conocer a aquel que es infinito, me parece que es espectacular. El versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Por mí se refiere a la sabiduría. La sabiduría está diciendo, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Alguno sabe con qué se puede relacionar esto de tendrás largos años de vida? Hay otra parte de la Biblia que nos habla de esto. ¿No? Bueno, el mandamiento, uno de los 10 mandamientos, que es el primero que tiene una promesa, dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos años de vida, algo así. O sea, dice, tendrás larga vida. Entonces volvemos a lo mismo, la sabiduría de Dios trae una vida fructífera. ¿Sí? Eso se puede interpretar de dos maneras. La primera, digamos, una persona sabia va a ser menos propensa a tomar decisiones o a hacer actos que lo lleguen a dañarse a sí mismo, a terminar una situación en la que se murió, se hizo daño, así como de una manera material. O la otra parte que se refiere a una parte espiritual, siempre tenemos que entenderlo de esta manera, ¿no? Entonces, una persona que realmente tiene una vida espiritual fructífera, que está en constante devoción por Dios, pues va a experimentar eso mismo en su vida diaria, ¿no? De hecho, por eso me parece chévere que uno pueda hacer sus devocionales por la mañana, porque uno inicia con ese ánimo de saber como todo lo que Dios tiene para decirnos. Entonces, el versículo 12 dice, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tu sol. Entonces voy a leer ese versículo 12 en la TLA, dice, si eres sabio, tú eres el que sale ganando, pero si eres malcriado, sufrirás las consecuencias. De los que estamos aquí, o su familia, sus amigos, ¿quién es el que sale beneficiado por practicar la sabiduría? Pues uno mismo. Aquí no se trata del pastor, no se trata de los líderes, se trata de que esto es para mi bienestar. O sea, Dios está buscando mi bienestar.
Dios está buscando que yo salga ganando. Obviamente esto quiere decir someterme a Él, ¿no? Entonces, nuevamente, el que crea tener, como dice el versículo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El que crea tenerlo todo, pero no tiene la sabiduría, no tiene a Dios, pues realmente no tiene nada, ¿no? Y lo va a ver en sus últimos días, se va a dar cuenta. Pero si eres sabio, tú eres el que sale ganando, ¿no? Entonces ya viene el versículo 3, lo voy a leer en la TLA. Dice, bueno, en esta dice, cuando está en su casa se sienta a la entrada misma, cuando está en la ciudad se sienta donde todo está bien. Y con respecto a lo que dice en la Reina Valera, dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Bueno, básicamente pues lo que hemos visto hasta ahora en todo el proverbio es como ese contraste y lo muestra como si fuera una invitación, o pues eso es como yo lo entendí, entonces muestra como la invitación de la sabiduría y la invitación de la ignorancia o la insensatez, que en este caso pues esta mujer. Básicamente pues diría que es como eh, que realmente esta mujer insensata es ignorante y algo importante es que no solamente es como que le hace falta ese conocimiento, sino que en cierto punto, pues uno como que cuando es ignorante deja de lado las cosas que son tan obvias, pero por uno creer que tiene la razón, sencillamente como que dice, no, esto es así. Entonces diría que es como se vuelve como algo, no sé cómo decirlo, o sea, como algo insensato. Sencillamente es algo que realmente no se comprende más allá, sino simplemente es algo vano y superficial. Claro, y nuevamente siempre vamos a tener estas limitaciones que Dios las conoce y por eso es que también nos hace la invitación a la sabiduría. Entonces, que vemos aquí nuevamente, en nuestra vida diaria van a estar siempre ambas invitaciones. Y esto no se trata de que ya somos hijos de Dios y ya todo está bien. No, diariamente nosotros tenemos que buscar a Dios, buscar la sabiduría. Y fíjense que está, o sea, nos está haciendo un llamado, una invitación superior a lo que jamás podremos escuchar. O sea, nos podrían invitar a ser parte de la mejor universidad, nos podrían invitar a tener el mejor trabajo de, no sé, o a tomar el mejor curso, no sé, cualquier forma de adquirir conocimiento, pero Dios nos está invitando a adquirir conocimiento de aquel que lo sabe todo, que lo conoce todo, ¿no? Y eso, pues, nuevamente, es como que mirar la dimensión. Y en el 15 le dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Algo importante es que no se nos puede olvidar que la sabiduría requiere como ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Como ese sacrificio. A eso se me fue la palabra, pero es como ese sacrificio. Porque realmente todo el tiempo, constantemente, absolutamente todos los días y en cada paso y en cada momento de nuestra vida vamos a tener como esa viabilidad. Hago esto o hago lo otro. Y simplemente está en el poder fortalecernos realmente en Dios y tener ese buen cimiento que lo vemos desde el primer versículo que nos habla acá. Que realmente en serio tengamos como esos fundamentos en nuestra roca fuerte que es el Señor para poder saber, para poder decidir en cada momento y en cada circunstancia y para pedirle que realmente sea la sabiduría de Él, que no sea como ese conocimiento sobrepuesto por encima de Él y que no seamos nosotros y nuestro propósito, nuestros conocimientos y lo que nosotros creemos que está bien por encima de lo que Él ha demandado y lo que Él quiere para nuestras vidas. Es como lo que, por ejemplo, pues no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa mucho. Y siempre los papás dicen como, no, si yo no quiero que a ti te pase lo que me pasó a mí. Entonces, básicamente eso es lo que también quiere hacer Dios con nosotros. Cuando nosotros entendemos realmente ese propósito con el que Dios nos está enseñando y que nos muestra su palabra, que pone a esas personas correctas a nuestro lado, que si tú ya le abriste tu corazón y Él está constantemente en tu vida, pues Él te está mostrando cada vez cómo debes hacer las cosas, te está mostrando una forma de vida totalmente diferente que de pronto tus papás vivieron, otras personas vivieron, y que es lo que de pronto a mí me pasa mucho que escucho, me dice como no quiero que te pase esto, quiero que vivas de tal manera. Entonces realmente eso es lo que quiere Dios y es donde vemos esa expresión de infinito amor y de infinita sabiduría, de infinita todo, o sea, de la infinita paz y de lo que realmente viene de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Pero pues es un sacrificio porque todo el tiempo estamos con el pecado, estamos con las tentaciones, con lo que puedo hacer y con lo que no puedo hacer. Entonces,
Es básicamente lo que yo interpreto de esto. Claro, y me parece chévere porque, fíjense, o sea, es una lucha muy fuerte que solo un hijo de Dios vive, porque una persona del mundo no va a enfrentar esta lucha porque no va, ni siquiera va a entender que tiene que luchar. Entonces es una lucha fuerte, pero es la mejor recompensa, todo lo que dijo Cami, me parece muy bonito. Entonces, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún aporte? Algo que no hayamos sido claros? No, así es, buenas noches. De Hola. acuerdo a lo que estaba diciendo Camilita, totalmente cierto. Definitivamente, como jóvenes es espectacular conocer de Dios, porque pues no sé si algunos de ustedes tienen sus papás que conocieron de Dios mucho después, ¿no? Entonces dicen, ojalá yo hubiese conocido desde joven a Dios. Sí, lo que dice Cami es cierto, para no cometer de pronto los mismos errores. No quiere decir que no vayamos a cometer errores, pero, pero todo es diferente cuando Dios es el centro de mi vida, cuando tengo temor de Dios y veo que en Proverbios siempre repite que el temor de la sabiduría es tener al Señor. Entonces, básicamente nuestra vida, si tenemos a Dios como en nuestra dirección, pues las cosas obviamente van a ser distintas, vamos a ser guiados por Él, porque tenemos como la guía del Espíritu Santo que nos va a permitir discernir, ¿no? Habrá muchos momentos en que de pronto estaremos a punto de tomar de pronto una decisión equivocada, pero si tenemos esa relación constante con Dios, pues ese es el que nos permite concluir y decir, no, realmente esto no es, y cuando uno va y analiza, uno dice, "Vea, ciertamente vale la pena servirle a Dios y estar con Dios porque no tomé tal decisión o si no, quién sabe dónde estaría yo". Entonces, vale la pena desde jóvenes tener la sabiduría como por ejemplo, estar conectados con Dios en esa comunión con Él. Chévere, gracias, Liz. Y sí, o sea, es cierto, al final, si lo pensamos, conocemos muchas personas que se arrepienten de su pasado y seguramente nosotros también nos arrepentimos de muchas cosas, pero una persona sabia que se somete a Dios cada día de su vida, al final de su vida no va a poder decir que se arrepiente de haber tomado buenas decisiones, mientras que sí podríamos decir me arrepiento de haber tomado malas decisiones. Jonathan dice, una persona inteligente es aquella que aprende sus propios errores, pero una persona sabia es aquella que aprende los errores de los demás. Por eso es importante atender el consejo de los padres y de sus autoridades. Exacto, y nuevamente, o sea, fíjense que realmente yo a veces como que estoy con mis compañeros de la universidad y obviamente no digo esto por juzgar, pero yo digo realmente cuántos están pensando esto, o sea, realmente, o sea, agradezcamosle a Dios, esto no es de nosotros, agradezcamosle a Dios que nosotros tengamos esta mentalidad de, venga, tengo que aprender de los errores, porque es que la mayoría de los jóvenes no piensan así, o muchas veces nosotros mismos no pensamos así. Me parece bonito que podamos entenderlo de esta manera. Y que simplemente acá yo lo veo así, ¿no? Y es algo tan sencillo como que nos está dando una oportunidad de vida diferente. Sencillamente muchas personas ven a Dios como el que les apoya en los momentos difíciles, que si está pasando por una mala situación, voy a Él porque lo necesito. Y no digo que esté mal porque pues Dios está para nosotros en esos momentos difíciles, pero algo muy importante es entender que el propósito de todo lo que hace Dios es poder darnos a nosotros la oportunidad de vivir diferente y de vivir realmente con esa plenitud y ese amor. Entonces, creo que va muy directo, obviamente, con la sabiduría, porque es precisamente lo que Él quiere que nosotros como que captemos y canalicemos en lo más profundo de nuestro ser. Algo importante es que la sabiduría nunca es superficial. Realmente esto va a partir desde nuestro corazón, porque es precisamente lo que Dios quiere. Que esa sabiduría se adquiere es cuando nosotros estamos en constante relación con Dios, cuando estamos aprendiendo cada vez más de su palabra, cuando realmente empezamos a dejar solamente de leer y empezamos a comprender y a interiorizar y a empezar a aplicar todas esas cosas que realmente nos ha dejado y que con esa aplicación de todo lo que vemos y lo que Él nos muestra, podemos tener la posibilidad de tener una vida mucho mejor de la que han tenido pronto nuestros papás o personas que conocemos que han sufrido simplemente porque de cierta manera han tomado la decisión de ser ignorantes frente a ciertas situaciones o frente a ciertas circunstancias. Porque muchas personas, y de hecho de pronto en algún momento nos ha pasado a nosotros, sabemos que debemos hacer tal cosa y que Dios nos demanda esto, pero sencillamente preferimos lanzarnos por el otro lado y ignorar eso que ya sabemos.
Y nuevamente lo que dice Camilo, o sea, al final es una invitación a vivir algo diferente, una invitación a algo mejor para nosotros mismos, ¿no? Y ya para concluir, eh, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que esta persona ignorante e insensata es aquella que rechaza a Dios. Entonces, ¿ustedes creen que si le preguntamos a esta persona insensata, cualquiera que fuera, usted es insensata, usted es ignorante, va a decir que sí? Pues claramente no. O sea, la persona insensata está cegada, ¿sí? Y fíjense lo que dice, fíjense cómo llama la ignorancia a los jóvenes, es decir, cómo los atrae. Jovencitos inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo. No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Entonces, nuevamente, o sea, fíjense que primero no se viste como algo feo, o sea, se viste como algo atractivo, Sí, es más claro. como peligroso, ¿no? Entonces, Llamativo. sí, como, entonces, me parece curioso porque, o sea, es de una forma tan atractiva, tan tentadora, pero al mismo tiempo tan descaradamente sin vergüenza de decir la verdad, y es que es agua robada y pan que se come a escondidas, es decir, cosas que realmente no son a la luz, cosas que no se comparan a la verdad de Dios, sino que son robadas de Dios. O sea, todo lo que vemos en el mundo, todo lo bueno, todo lo que podemos llamar bueno, viene de Dios. Pero todo lo que viene de Dios y practicamos, pero que excluimos a Dios, le estamos robando la gloria a Él. Porque al final eso es, o sea, podemos conocer muchas personas buenas, podemos conocer muchas personas amables, pero cuando no se le da la gloria a Dios, se le está robando lo que Él creó, lo que Él hizo, porque se le está robando la gloria a Él. Bueno, nos dice, Byron escribió hacia el final de una vida de libertinaje. Mis días se encuentran en la hoja amarilla. Las flores, los frutos del amor se han ido. El gusano, la llaga y el dolor son solamente míos. Eso fue lo que le quedó de vivir una vida de libertinaje. Fue un genio y tuvo todo lo que el mundo le ofreció. Y miren esas palabras que dan un triste contraste con el resto de su vida. Y es como un ejemplo de la vida de muchas personas. Viven como si no existiera Dios y como si no hubiera, supongo, una vida después de la muerte. Qué fuerte es lo que dice Dueri, qué fuerte, ¿no? Imagínense. O sea, llegar al final de nuestra vida, ¿no? Y qué vamos a decir, ¿no? Hemos cometido errores, yo he cometido errores, seguramente hemos cometido errores, pero aprovechemos que somos jóvenes para tomar estas decisiones que no nos lleven a este punto. O sea, nuevamente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, ganar inteligencia o desarrollarse como sí mismo o reprimirse porque realmente su propósito de vida no es decir nada ni contar nada, simplemente estar ahí y vivir, cuando realmente tuvo la oportunidad de experimentar la gloria de Dios y compartir la gloria de Dios con el mundo, ¿no? Algo también que podemos interpretar en esta última parte es también algo que escuchamos mucho y es sencillamente como, no, es que yo tengo que probar esto para saber qué pasa, qué tan bueno es, qué tan chévere es, cómo se siente. Entonces diría que es eso, esa es la manera en la que se disfrazan las cosas también y que obviamente es llamativo y que obviamente es difícil como luchar entre hago esto o no lo hago, pero es donde está ese sacrificio y realmente saber tomar esa verdadera lección que nos va a llevar como a esa verdadera felicidad y que nos promete tener esa largura de días y lo que tú hablas y hablamos antes, pero pues que se refleja mucho acá y es muy importante. No solamente hablamos de largura de días, digamos que en nuestra vida terrenal, sino también en nuestra parte espiritual. Cuando nosotros vivimos con esa sabiduría, realmente vamos a tener esa conexión directa con Dios, porque realmente es donde vamos a tener esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, y que nos va a dirigir hacia lo que debemos hacer. Entonces es importante que no tomemos esas palabras que nos dicen como no, pero hágalo porque pues igual usted tiene que saber qué tal, ¿no? No se tiene que saber qué tal, no se tiene que probar para saber que está mal algo, y más que si nosotros realmente tenemos la presencia de Dios, vamos a poder saber cuál es el camino que debemos tomar realmente y la decisión que debemos tomar frente a las diferentes circunstancias que se nos presentan en nuestra vida diaria. Y nuevamente lo que dice Cami, todo eso depende del esfuerzo diario, o sea, de que diariamente de la decisión que tomemos. Dale, Dani. Con respecto a lo que decía Cami en un versículo, bueno, es que ese sí no recuerdo exactamente, pero dice, es mejor ser criticado, o no criticado, sino corregido por un sabio que alabado por ignorantes. Entonces, ese versículo me llamó mucho la atención a lo que decía Cami, que, o sea, que no debemos, o sea, no nos debe importar pues que nos alaben con lo que uno dice, personas ignorantes que no, pues que están cegados por las cosas
que ellos hacen y más bien ser corregidos por personas pues sabias, como lo dice este versículo. Eso era lo que quería decir. Sí, chévere, chévere eso que dices, es verdad. O sea, ¿de qué nos sirve la admiración, la alabanza de personas necias, de personas ignorantes, necias que rechazan a Dios? Más nos vale esa corrección de aquel que es sabio. Sí, Alex. Voy. Yo, dale. Aquí estoy. Pues precisamente hoy le comentaba a mi esposo que hoy hablaba con una compañera Sí. y cuando dice que pues nosotros somos sabios porque pues tenemos a Dios en nuestro corazón a pesar de nuestros errores y todo, pues nosotros donde estamos pues somos esa luz, ¿no? Y una compañera me decía, no entiendo cómo te gusta, o sea, o cómo haces para estar bien casada, o sea, si hoy en día están de moda los amantes, algo así decía ella. Entonces, No, pues y lo que tú decías ahorita, que a veces la insensatez se vuelve